Buenas noches amigos, ustedes ya me conocen, soy Manuel Alejandro en Experiencias en el Deporte. Amigos, no se olviden por favor de suscribirse, dejar sus likes, compartir el canal, que es muy importante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Daniel Alberto Passarella, ex futbolista argentino, dos veces campeón mundial en Argentina 78 y en México 1986. Vamos a relatar su biografía, su historia, su trayectoria, sus grandes éxitos, sus grandes logros, tanto como en la selección argentina como en el River Plate de Argentina. Ok amigos, los dejo, espero que sea del agrado este video y nos estamos viendo pronto, cuídense bastante. Daniel Alberto Passarella, Chacabuco, Buenos Aires, 25 de mayo de 1953, es un exfutbolista, exentrenador y exdirigente de fútbol argentino. Se desempeñaba como defensor central. Fue el único jugador argentino en ganar 2 mundiales de fútbol masculino, siendo el primero en el Mundial de Argentina 1978 y siendo el segundo en el Mundial de México 1986. Con 175 goles, es el segundo defensor más goleador de la historia, detrás de Ronald Koeman. 3 Asimismo, es considerado por los especialistas y aficionados como uno de los mejores defensores de la historia. Así también, fue incluido en el FIFA 100 por Pelé como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Como jugador, inició su carrera en C.A. Sarmiento, Junín. Antes de su debut profesional, en 1973 fichó con C.A. River Plate, donde jugó hasta 1981, ganando 7 torneos de primera división. Fue campeón del mundo en Argentina 1978, como capitán, y México 1986 con la selección nacional, siendo el único argentino ganador de 2 Copas Mundiales de la FIFA. Respecto a esto, dijo, en Argentina hay 44 medallas de campeones del mundo para 43 jugadores. Militó en ACF Fiorentina, 1981 a 1986, e Inter, 1986 a 1988, y finalmente regresó a River para su retiro. Como director técnico, obtuvo 3 torneos con River, 1989 a 90, 1991 a 92 y 1993 a 94, y uno con Monterrey, 2003. Además, dirigió la selección nacional en Francia 1998 alcanzando los cuartos de final. Tras su retiro, fue presidente de River de 2010 a 2013, siendo la 4ª persona en el mundo en ser jugador, director técnico y presidente de un club, junto a Carlos Babington, Santiago Bernabéu y Franz Beckenbauer. Nacido el 25 de mayo de 1953, firmó su primer contrato con Sarmiento de Junín, que se encontraba en Primera C, la tercera categoría del fútbol argentino de aquel tiempo. En uno de los partidos fue observado por Pipo Rossi, director técnico de River Plate en ese entonces, quien no dudó en llevarlo para su plantel. Su primer partido fue un clásico de verano contra Boca Juniors en 1974. En ese partido Néstor Rossi le preguntó si se animaba a jugar, a lo que Passarella contestó, discúlpeme que le conteste, yo me animo a jugar, hay que ver si usted se anima a ponerme. Su debut oficial fue el 14 de abril de 1974 contra Rosario Central, de visitante, un partido que los Millonarios perdieron por 1-0. Pero sus goles no se hicieron esperar, el 28 de julio de 1974 convirtió el gol del triunfo contra Argentinos Juniors, en un encuentro que finalizó 3-2. En 1975 fue convocado por César Luis Menotti para integrar la selección juvenil que iba a disputar el torneo Esperanzas de Toulon. Ese equipo estaba integrado entre otros por Américo Gallego, Jorge Valdano y Alberto Tarantini. La selección gana el torneo con la capitanía de Passarella, y desde ese momento el Kaiser se convirtió en uno de los preferidos de Menotti. Con la llegada de Ángel Labruna a la dirección técnica de River y de jugadores como Pablo Comelles, Perico, Raimondo y Héctor Ártico, Passarella pierde la titularidad ya que se negó a jugar por la izquierda.
Solo entraba en los complementos o cuando se lesionaba Roberto Perfumo o Héctor Ártico. Pero en noviembre de 1975, cuando se definía el campeonato nacional, volvió a ganarse la titularidad para nunca más dejarla. Ese año consiguió el campeonato metropolitano y el campeonato nacional, con los que River cortaba 17 años de sequía. En 1976 juega la Copa Libertadores, pero River cayó en la final contra el Cruzeiro. En 1976 es convocado a la selección mayor para una gira que se realizaría por Europa del Este. El 20 de marzo de 1976 es su debut contra la Unión Soviética y en 1977 se convirtió en su capitán. Luego de la racha ganadora de Boca Juniors de Juan Carlos Lorenzo, en 1977 River conseguiría el campeonato metropolitano, con Pasarela como una de sus figuras. En 1978 la selección argentina obtuvo su primer título en la Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978, venciendo a Países Bajos en la final. Pasarela fue el capitán del equipo y uno de los pilares del equipo junto a Fillol y Mario Alberto Kempes, figura indiscutida de ese mundial. En River seguiría obteniendo títulos, el bicampeonato de 1979, el metropolitano de 1980 y el nacional de 1981. En 1982 no jugó muchos partidos debido a que estaba realizando con la selección nacional la preparatoria para España 1982. Ese plantel, que incluía a Diego Armando Maradona, cayó en segunda ronda después de una pobre actuación. Tras el Mundial, Pasarela es comprado por la Fiorentina en $2,5 millones. En ese club jugó hasta 1986, cuando fue transferido al Inter de Milán, marcando 39 goles y convirtiéndose en uno de los mejores jugadores que hayan pisado la institución. En noviembre de 1982 llega a la dirección técnica de la selección argentina Carlos Salvador Vilardo. Con su llegada declaró que el único jugador que tenía asegurada la titularidad era Maradona, algo que molestó a Pasarela, y le quitó la capitanía al Kaiser para dársela a Maradona. Esto fue visto como un castigo hacia Pasarela por la estrecha relación que tenía con el antiguo entrenador Menotti. Pero el nivel de Pasarela no mermó ni en la Fiorentina ni en la selección, por lo que siguió siendo convocado. En la clasificación para México 1986, Pasarela dio el pase gol a Ricardo Gareca para el tanto decisivo frente a Perú que le dio a la Argentina la clasificación. Si bien el gol no fue de Pasarela, todos fueron a abrazar al gran capitán. Días antes del inicio de la Copa de 1986 sufrió una infección intestinal que lo dejó fuera de las canchas. Cuando la bacteria desapareció, sufrió un desgarro. Si bien fue parte del plantel que viajó, por estos motivos no jugó ningún partido del Mundial que ganaría la Argentina, al vencer a Alemania Federal en la final. Tras jugar 2 temporadas para el Inter, vuelve a River, equipo que era dirigido por Menotti. El equipo no consiguió el título, y Menotti fue reemplazado por un histórico del club, Reinaldo Merlo. El 27 de julio de 1989, tras ganar un clásico contra Boca por 2-1, decide retirarse de la actividad futbolística. Después de las elecciones en River el 9 de diciembre de 1989, Merlo decide dejar su cargo. Es reemplazado por Pasarela, quien nunca había dirigido un equipo y se había retirado meses atrás. En River, con Américo Gallego como ayudante de campo, consigue el campeonato 1989-90, el Apertura 1991 y el Apertura 1993. Luego de dirigir 215 partidos, 105 ganados, 65 empatados y 45 perdidos, es nombrado en 1994 para dirigir la selección argentina. Durante ese periodo se presentó como un duro. Con un balance flamante de las desprolijidades en el final del ciclo Basile, Pasarela apareció con un discurso de mano dura, que incluyó alusiones a rinoscopías y prohibiciones varias, desde los aros hasta los homosexuales, 5 y una rotunda negativa al pelo largo. Fueron muchos los convocados, o aquellos que se veían cerca, que acataron la orden y se cortaron el pelo, como Gabriel Batistuta. Pero hubo 2 figuras a las que no llamó durante largo tiempo, curiosamente ambas con el pelo largo, Claudio Canigia y Fernando Redondo, 6 para septiembre de 1995, y con el equipo bastante desmejorado, Pasarela decidió que Redondo, que brillaba en el Real Madrid, tenía que estar, y el futbolista, ofendido por esa exigencia que juzgaba inútil, rechazó la convocatoria. En el 97, en la recta final para el Mundial, Pasarela volvió a convocar al mediocampista, sin hablar antes con él. Redondo dijo que las diferencias eran irreconciliables y renunció a la selección,
7 un episodio que dejó en ridículo el Kaiser. En 1995 ganó los Juegos Panamericanos realizados en la ciudad de Mar del Plata. Obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Se quedó afuera de la Copa América 1995, en cuartos y con su némesis Brasil, y la edición 97, eliminado en cuartos, esta vez por Perú 2-1, consiguió la clasificación al Francia 1998, pero perdió en cuartos de final contra Países Bajos. Passarella renunció a su cargo después del Mundial, como ya lo había anunciado meses antes. Tuvo un corto paso como entrenador de la selección uruguaya, pero renunció en medio de las eliminatorias del Mundial 2002. Luego de un paso sin éxito por el Parma FC, a mediados del año 2002, es contratado por el Club de Fútbol Monterrey, con el cual termina clasificándose en el tercer puesto a la liguilla. El 14 de junio de 2003 consigue el torneo Clausura 2003 tras vencer al Morelia por marcador global de 3-1. En 2005 fue contratado por el Sport Club Corinthians Paulista, donde no tuvo buenos resultados y fue despedido. El 10 de enero de 2006, Passarella vuelve a dirigir a River tras 12 años, reemplazando nuevamente a Merlo, que renunció en la madrugada argentina del día anterior. En este periodo de su carrera no logró ningún título. Además, al ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2007, una importante cantidad de hinchas pidió su renuncia reiteradas veces en el hall del Club Atlético River Plate. El 25 de mayo de 2007, el día de su cumpleaños y aniversario del club, antes del comienzo de la apertura 2007, él mismo se estableció un plazo para renunciar, diciendo que en caso de que no ganara ningún título a fin de año del 2007, renunciaría al cargo de director técnico, sin cobrar el dinero de ese plazo. Finalmente, el 15 de noviembre dimite como entrenador de River Plate, después de un mediocre torneo apertura en el que lo dejó séptimo al momento de irse y la eliminación de su equipo en las semifinales de la Copa Sudamericana, a manos de Arsenal de Sarandí, en definición de penales, 8. Existió la posibilidad de ser el sucesor de Richard Páez en el puesto de director técnico de la selección venezolana de fútbol, aunque finalmente fue elegido César Farías. El domingo 13 de diciembre de 2009 fue elegido como nuevo presidente de River por escaso margen y ante una división de opiniones en el electorado. D'Onofrio, el otro postulante con posibilidades, impugnó sin éxito el resultado electoral ante la justicia. En diciembre de 2008 anuncia su candidatura a presidente de River Plate. El 5 de diciembre de 2009 es elegido presidente, luego de que un segundo recuento lo diera ganador por 6 votos, el número que utilizó siempre en su espalda. Así cierra su ciclo al frente de River Plate logrando ser jugador, ídolo, director técnico y presidente de la institución. Asumió el 9 de diciembre de 2009. Resultados electorales 2009. Candidato 10-11 agrupación votos por ciento. Daniel Passarella liderazgo riverplatense 5.292 37,14%. Rodolfo D'Onofrio con River toda la vida 5.298 37,18%. Antonio Caselli primero River 2.765 19,41%. Daniel Caípar vota por River 448 3,14%. Mariano Mera Figueroa Dueños 431 3,02%. Total de votos válidos 14 234 99,89%. Votos nulos y blancos 14 0,11%. Total de empadronados 30 600. Total de mesas 31. Total de sufragios emitidos 14 248 100,00%. Passarella se encontró con la difícil situación que atravesaba River Plate, debido a la pésima gestión del anterior presidente de la institución, José María Aguilar. Por los malos resultados obtenidos en el torneo anterior, River arrancaría el 2010 muy mal posicionado en la tabla del descenso, imaginaria, para 2011, ya que todavía faltaban definirse los descensos del 2010. En esas vacaciones de verano los medios encendieron las alarmas y todos los ojos empezaron a posarse sobre River, recién entonces la hinchada empezó a entender lo que podía pasar, aunque algunos seguían escépticos. Era difícil pensar en la posibilidad de que River descienda, ya que en más de 100 años de historia, 3 de los 5 equipos más grandes de Argentina, Boca, Independiente y el propio River, nunca habían descendido. En los próximos 3 torneos, se decía, River tenía que obtener aproximadamente 30 puntos en cada uno. Durante la primera parte del año 2010,
Pasarela concretó las contrataciones de Rodrigo Rojas, Juan Manuel Díaz y Alexis Ferrero. Sin embargo, el rendimiento del equipo durante el Clausura 2010 no fue el esperado, y Leonardo Astrada tuvo que abandonar el cargo a mitad del torneo. Para afrontar el resto del campeonato, Pasarela tomó la decisión de contratar a Ángel Capa como director técnico, decisión que no fue bien recibida por parte de los hinchas millonarios, que reclamaban por la vuelta de Ramón Díaz. Capa terminó el torneo de manera aceptable, con 3 importantes victorias frente a Godoy Cruz, Vélez Sarsfield y Racing Club, y una catastrófica derrota por 5-1 de local frente a Tigre. En las vacaciones de invierno y de cara al torneo Apertura 2010 River tenía la necesidad imperiosa de sumar puntos, entonces Pasarela contrató a varios refuerzos, entre ellos, Josemir Bayón, Carlos Arano, Adalberto Román, Walter Acevedo, Leandro Caruso, Juan Pablo Carrizo, Mariano Pavone y Jonathan Maidana. El equipo tuvo un comienzo auspicioso, con buen nivel de juego pero algunos problemas en defensa, ganando 3 partidos, empatando 1 y perdiendo 2. En la fecha 8 se produce la lesión de su capitán y mejor jugador Matías Almeida, y entonces el rendimiento del equipo de Capa decayó, con 5 empates seguidos y una derrota contra el Boys, luego de la cual Pasarela decidió dimitir de su cargo al técnico y determinó que JJ López afronte el resto del torneo. JJ López cambió la táctica, volviéndola más defensiva con una línea de 3 centrales, 2 laterales y un doble 5. Así, empezó nada menos que con una victoria contra Boca Juniors en el Monumental y terminó el campeonato de muy buena manera, consiguiendo en total 13 puntos de 18 en juego, 4 victorias, un empate y una derrota. En total, River terminaría el torneo cuarto con 31 puntos, 8 victorias, 7 empates y 4 derrotas. Luego de esto, River debía afrontar el Clausura 2011, en el que tenía que hacer una muy buena campaña para evitar el descenso definitivamente. Frente a esto, en vez de contratar a un DT con mayores pergaminos, Pasarela decidió mantener a López en el cargo, a pesar de sus malos antecedentes frente a equipos en situación de descenso. Además de esto, incorporó a un solo jugador, Fabián Bordagaray, y dejó salir del club a Ariel Ortega, por problemas extrafutbolísticos. Estas medidas fueron fuertemente criticadas por los simpatizantes de River Plate. River comenzó el Clausura 2011 de muy buena manera, incluso llegando a estar puntero del campeonato en la fecha 9. Sin embargo, el equipo de JJ cayó en picada, probablemente por el exceso de presión, y de los últimos 21 puntos en juego solo sumó 4 unidades. El equipo finalizó en la 9ª posición con 26 puntos y 17º en la tabla de promedios, con un promedio de 1,236, a 0,027, 4 puntos, del último, salvado, que fue Tigre, por lo que debió jugar la promoción, 12 en el encuentro de ida. Insólitamente Pasarela se pelearía con los referentes del plantel como Pavone, Acevedo, Maidana, etc., por lo cual, JJ López se ve obligado a mandar a la cancha a juveniles con poca experiencia en primera como Roberto Pereira, Ezequiel Serigliano, Eric Lamela, Mauro Díaz y Rogelio Funes Mori, lo que sería un error garrafal de Pasarela ya que River perdió en Córdoba por 2-0 frente a Belgrano, lo cual sería ya el principio de la condena. En el partido de vuelta, River empató 1-1 y quedó condenado al descenso a la B Nacional por primera vez en su historia. Por lo mencionado, la mayoría de los hinchas de River Plate consideran a Pasarela y a JJ López como los 2 principales culpables del descenso de River Plate a la primera B Nacional, ocurrido por única vez en la historia en junio de 2011, sobre todo porque Pasarela contrató a Capa en vez de a Ramón Díaz, por contratar a JJ López con sus antecedentes en descender equipos, y por no traer ningún refuerzo en el torneo más importante de la historia de River Plate, teniendo en cuenta que Daniel rechazó una oferta de 9 millones de euros del Benfica por Funes Mori, con lo cual podría haber contratado más refuerzos. Sin embargo, el equipo terminó 17º en la tabla de promedios de primera división, calculado sobre la base de los últimos 3 años de competencia, es decir, 6 torneos, 3 de los cuales, los primeros, los de peor rendimiento, fueron bajo la presidencia anterior. Los primeros 3 torneos fueron bajo la gestión anterior, de José María Aguilar, y dan un promedio de 20,7 puntos cada uno, mientras que los 3 siguientes dan un promedio de 26,3 puntos, un promedio bajo para una institución como River, pero no tanto como para condenarlo al descenso. Por lo tanto, el descenso de River Plate comparte culpa entre la gestión de José María Aguilar, quien además dejó al club en las condiciones económicas más nefastas de su historia, y por gran culpa de Pasarela que con su soberbia y malas decisiones terminó condenando al club a lo más bajo de su historia.
Por el lado de JJ López, es el técnico de mayor eficacia de todos los que pasaron en esos 6 torneos, con un 52%, 13 en realidad. El técnico de menor eficacia en ese lapso fue Diego Simeone, que en el Apertura 2008 renunció luego de la fecha 14 dejando al club último en la tabla de posiciones con solo 10 puntos, 24% de eficacia. Para más detalles y estadísticas sobre el descenso de River Plate a la Primera B Nacional entre en el enlace. Luego del fatídico descenso a la Primera B. Apenas consumado el descenso, se supo la noticia de que el capitán, ídolo y mejor jugador del equipo por entonces, Matías Almeida, pasaría a ser el nuevo técnico del club, sin tener experiencia como DT. La temporada siguiente, con un equipo con varios cambios y un estilo muy ofensivo, River saldría campeón de la segunda división y conseguiría el ascenso directo, en la última fecha y luego de algunos partidos agónicos. Una vez conseguido ese logro, Pasarela volvería a tener problemas con los hinchas. Alejandro, El Chori, Domínguez y Fernando Cabenagui, dos ídolos que habían vuelto a préstamo al club para devolverlo a primera, salieron a los medios anunciando una ruptura de relaciones con la dirigencia, culpa de la cual no se intentaron negociaciones para mantener a los jugadores en el equipo. El último año y medio de Pasarela al frente de la institución transcurrió sin pena ni gloria, con un sostenimiento de las mejoras en el ámbito económico pero sin conseguir ningún título. De los 3 torneos que jugó River en la gestión Pasarela luego del ascenso, el primero fue dirigido casi en su totalidad por Matías Almeida, pero en las últimas fechas y tras un rendimiento mediano y demasiados cambios en el equipo titular, él fue reemplazado por Ramón Díaz, quien dirigió además los 2 torneos restantes. En el torneo final 2013 River tuvo un muy buen nivel pero quedó segundo, a 3 puntos del Gran Wells del Tata Martino. Luego, en el torneo inicial 2013 River saldría a 17 grados con solo 21 puntos y un nivel pésimo. Pese a esto, Pasarela, otra vez polémico, le renueva el contrato a Ramón con una cifra millonaria, sabiendo que si despedía al ídolo riverplatense la hinchada quizás esta vez explotaría. Pasarela no se presentó en las elecciones de diciembre de 2013, a causa de su mala imagen y de su pésima gestión, agravada sobre todo por el histórico descenso. En ella se impuso Rodolfo de Onofrio con el 55% de los votos, quien sostuvo a Ramón Díaz como DT de cara al torneo final 2014. En este último River finalmente salió campeón luego de 6 años de ostracismo, pero luego Ramón renunció por problemas con la actual dirigencia. En junio de 2014 asume como DT Marcelo Gallardo, quien perduró en el cargo hasta 2022, y con el paso del tiempo se convierte en el técnico más ganador en la historia de River. Como logro residual, vale aclarar que casi todos los jugadores importantes en el logro de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 por parte de River fueron conseguidos por la dirección técnica de Ramón Ángel Díaz, como pueden ser Marcelo Barovero, Leonel Bangioni, Ramiro Funes Mori, inferiores, Jonathan Maidana, Gabriel Mercado, Ariel Rojas, Matías Craneviter, inferiores, Leonardo Poncio, Carlos Sánchez, Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Esas elecciones finalmente las ganaría Rodolfo de Onofrio y volvería a poner al club en lo más alto del continente.